Perfecto. Entonces, les hablaba, nuestro país tiene 20 regiones. Hoy nos vamos a dedicar a una de las regiones más grandes, una de las más pobladas. Se trata de la isla de Sicilia. Es una isla que tiene más de 5 millones de personas, tiene 2 aeropuertos internacionales y con ello ya ustedes entenderán que no es una isla como Aruba, como Curazao, es una isla que necesita bastante tiempo para hacer recorrido. Entonces vamos a tratar de explicarles a ustedes de dónde proviene esta isla, qué es lo que tenemos. Primero que todo tenemos que hablar de la Magna Grecia. La Magna Grecia es la que le ha dado un grande origen a esta parte de Italia. Las personas originarias de Sicilia eran los sículos. Posteriormente, con el tiempo, llegaron los cartagineses. De los cartagineses empiezan a llegar los primeros colonos griegos a fundar lo que para nosotros en Italia se llama la Magna Grecia. Magna porque es magnífica. Los griegos tenían sus ciudades, Atenas, Olimpia, Esparta, pero se fueron ampliando para buscar mejores tierras. Las tierras griegas eran tierras bastante áridas y necesitaban una maravillosa tierra y lo encontraron en esta parte del sur de Italia, todo lo que es la parte baja de la bota itálica y la isla de Sicilia. Entonces, esta Magna Grecia se divide en 5 actuales regiones. Hoy vamos a dedicarnos solo a la región de la Sicilia. Para ver qué es un poco la Sicilia, tenemos este otro pequeño video, lo damos un poquito los videos iniciales como para que terminen de entrar otras personas, pero pues con esto tengan un abrebocas de nuestra isla, Benvenuti in Chile. I hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know is all that you have. I hope that you don't suffer, but take pain. I hope you spend your days all out when that sun goes down. Raise your cup. Oh, I wish that I could witness all you do. Perfecto. Para las otras personas que acaban de entrar, mi nombre es Danilo Morales, seré el anfitrión de ustedes en la maravillosa Sicilia, que es la joya del exótico Mediterráneo de la antigüedad. Para poderlo explicar, tenemos que saber qué es lo que vamos a visitar. De pronto la gente cuando llega a Roma sabe que se espera los restos del imperio romano, de esta gran civilización. Entonces, para poder explicarles un poquito de Sicilia, Sicilia es un gran buffet, un inmenso buffet que tiene tantas cosas. Y muchas veces cuando nos invitan a un buffet, a una cena, a un almuerzo, no nos vamos a poder comer todo, vamos a escoger qué es lo que nos gusta. Entonces, siendo una de las islas más
deseadas por todas las civilizaciones a través de los años, lógicamente que tienen bastante huella, bastantes cosas en este buffet. Y lo vamos a ir teniendo, explicando lentamente para que ustedes tengan una idea quiénes han llegado a todo esto. Vamos a empezar que después de los griegos, empezamos con los sículos, que fueron los originarios, después llegaron los cartagineses, llegaron los griegos, posteriormente van llegando los romanos, a la caída del Imperio Romano llegaron los vándalos del norte, los germánicos, los visigodos, y poco a poco se van entrando los normandos. ¿Quiénes son los normandos? Los famosos vikingos que conquistan la parte norte de Francia, la Normandía, de allí crean su primer reino y se dedican a llegar al sur. Entonces, en el año 1000, estos vikingos que ya tenían un poder, empiezan a ir hacia Oriente y a su regreso empiezan a dominar las tierras del sur. Entonces, estamos en el año 1000, tenemos el mapa de Italia dividido en marquesados, en reinos, en principados, y para el año 1000 han entrado los árabes y tenemos el Emirato de Sicilia. Entonces, vamos a encontrar todas estas combinaciones de las diferentes culturas a través. Entonces, las conquistas de los normandos, para que tengamos una idea bastante rápida, que vienen del sur, llegan allí y es el periodo más importante luego de los griegos, porque al momento de encontrar un desastre después de la caída del Imperio Romano, nos vamos a encontrar que lentamente el imperio de lo que era la Libia entra y se apodera de la Sicilia. Posteriormente llegan estos normandos después del año 1000 e inician a tener una pacificación de estas tierras en el sur de Italia, tomando lo que dijimos, en el reino en 1154 ya no era un emirato, ya es el reino de Sicilia gobernado por los normandos. Y esto lo vamos a ir viendo en cada ciudad que vamos a ir presentando. La región de Sicilia se divide en estas provincias. Son 9 provincias, vamos a hablar un poco de ellas, de lo que hay. Este es el rico buffet de lo que les hablaba anteriormente. Entonces tendremos un recorrido, digamos, antihorario para que lo entiendan. Pero normalmente, ¿qué es lo que tiene Sicilia? Fue un puente en la historia, como decía, primero los sículos o los originarios, vinieron los fenicios, los griegos la hicieron grandísima, posteriormente vinieron los romanos y la conquistaron, cae el imperio romano, llegan los vándalos, posteriormente los árabes, y llegaron los normandos, que es lo que estamos hablando, y dan la posibilidad de que estas dos grandes culturas, árabes, normandos, se impongan. Los normandos vienen del norte, no saben cultivar, manejar las tierras. Los árabes lo tienen en su tradición. Entonces, de allí vamos a ver las grandes riquezas que tienen en esa antigüedad. No estamos hablando de petróleo, de oro, estábamos hablando de comida de los campos. Porque Sicilia es muy importante y muy rica, porque son tierras volcánicas que han aparecido, lo vamos a ver en las islas Eolias, y son ricas de todo lo que poseen las áreas volcánicas. Entonces, se crea una gran alianza entre estos dos. Es por eso que Sicilia es el lugar donde en Italia vamos a encontrar más personas, ojos azules, rubios, y con esta mezcla de árabes. De verdad, es una belleza única. Mi familia justamente vive en Palermo, que es la capital. Luego de ellos vienen los aragoneses, empieza la famosa corona de Aragón. Acordémonos que es una corona muy antigua, hasta que llega en 1400, a mitad del siglo XV, se une Elizabeth la Católica con Fernando de Aragón y se crea un imperio mucho más importante. Luego de todos los matrimonios, las disputas los griegas, llegan los austriacos, llegan los angioinos, posteriormente van a llegar los borbones y hasta que llega Giuseppe Garibaldi, que es la persona que va a unificar Italia y empieza justamente por Sicilia porque es uno de los lugares más estratégicos. Para los que tienen un poco de idea de lo que se hacía en el siglo XVIII de viajes,
los que más viajaban eran los ingleses, era la aristocracia inglesa que solicitaba a sus hijos, cuando ya tenían una edad más madura, que hicieran el Gran Tour. El Gran Tour era ir a Italia a visitar la cultura, lo que nos había quedado el Renacimiento, las grandes ciudades como Milán, como Venecia, Florencia, Roma, Nápoles era súper importante, todos los restos de la cultura griega y llegar hasta Sicilia. Este recorrido lo hacen siguiendo el famoso libro de Goethe, que escribe un maravilloso libro después de su viaje en Italia y el libro se llama El viaje. Tengo que decirles que es el libro que es como la Biblia de los viajeros del siglo XVIII y es por eso que Sicilia ya desde el siglo XVIII empezó a ser un grande destino. ¿Qué vamos a encontrar en Sicilia? Esto es lo que normalmente nos aparecería en un mapa turístico. Nos aparece el aeropuerto de Palermo, Falcone, el aeropuerto de Catania, Fontana Rosa. Entonces, la distancia, para que tengan ustedes una idea, de Palermo a Catania en autopista a 130 kilómetros, es de 3 horas y media, 4 horas. Entonces, como ven, no podemos tener un solo lugar, llego a Palermo y de allí me moveré. No, tenemos que visitar allí y empezar a hacer un movimiento horario o antihorario dependiendo de cuánto tiempo. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es lo más importante? Yo les voy a presentar todo lo que tenemos en este maravilloso buffet, en esta grande isla, y de allí cada uno puede tomar lo que más le interesa. Entonces, vamos a ver que lo que más se visitaba en la antigüedad, pues lógicamente se visita también a hoy, Agrigento, la Valla de los Templos griegos, vamos a visitar Siracusa, vamos a visitar Taormina, entonces Palermo misma. Y hay dos diferentes archipiélagos, los archipiélagos de las Islas Eolias, que la vemos arriba, y en la parte izquierda estarán las Islas Egadi. Entonces, es un recorrido que vamos a hacer. Sicilia tiene algunas autopistas que pueden ir entre Palermo y Catania, pero hay otros lugares que tenemos vías muy normales, entonces ya allí no vamos a tener una velocidad de 130. Es una isla muy segura, es una isla para recorrerla, para quien quiere manejar en lugares muy seguros y hacer las paradas que desee. Para quien no, pues los servicios que podemos ofrecer son justamente los de un chofer que lo lleve, que tenga todas las comodidades para evitar tener que encontrar la guía a mitad, sino que la situación sea mucho más fluida. Entonces, eh, hay lugares que son los lugares UNESCO. Los lugares UNESCO, Italia es uno de los países que más lugares UNESCO tenemos. Entre los que veremos hoy es la Valle de los Templos griegos, la Villa Romana del Casale, es casi el único vestigio importante que vamos a encontrar, las Islas Eolia y la Isla Pantelleria, Antálica, que es un área arqueológica antigua, lo que son las ciudades árabe normandas de Palermo, con las catedrales de Monreale y Cefalù, las ciudades del barroco, Catania, Siracusa, Nosto, Ragusa, Módica y el volcán Etna. Aunque a usted no le parezca, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí tenemos un pequeño video, espero que lo disfruten. È un viaggio affascinante e pieno di incanto, quello tra gli angoli della Sicilia, riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Sua bellezza. La villa romana è unica, incantevole dimora perfettamente conservata, in cui splendono ancora gli antichi mosaici di eccezionale fattura. A sud, al di là del mare, affiora Pantelleria. Le viti ad alberello, figlie del vento, sono il simbolo di una viticoltura eroica che sopravvive da secoli. A nord, altre piccole isole, spettacolo della natura, tra il fuoco vivo dei crateri e le acque cristalline del mare. Un luogo di incantevole fascino che vanta insieme a scenari naturali mozzafiato segreti unici del passato. La storia qui ha lasciato tracce straordinarie del suo passaggio. Come dimostra Pantanica, eredità di un'antica civiltà, degli anni in cui in Sicilia fiorivano la cultura araba e quella normanna,
restano i possenti edifici di Palermo. Il maestoso Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, il Castello della Zisa che ancora conserva preziose decorazioni, l'originale chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue cupole arabeggianti e l'imponente cattedrale, le cui torri e le 3 absidi sono rare vestigie dell'architettura arabo-normanna. Imperdibili sono le cattedrali di Cefalù e Monreale, fusione delle 2 culture religiose da un lato e artistiche dall'altro. Del periodo barocco non esistono in tutta Europa fenomeni urbani e architettonici di comparabile interesse. Siracusa e la città della Val di Noto rappresentano una delle massime espressioni di realizzazione artistica. In Sicilia la storia si fa tradizione. L'opera dei Pupi, con i suoi personaggi riccamente decorati e cesellati, narra le gesta di cavalieri del passato. Arte immateriale anch'essa salvaguardata. Il Monte Etna è il vulcano attivo più grande d'Europa. L'ultima perla che si aggiunge ai tesori artistici e naturalistici italiani, patrimonio dell'umanità. Perfecto. Esto es un rápido elenco de lo que vamos a ver. En cada lugar que tiene el símbolo de UNESCO, vamos a descubrir que tiene una grande importancia arqueológica, histórica, cultural, dependiendo de cada civilización. Vamos a empezar por la capital de Sicilia, Palermo. Para los fenicios, ellos la llamaron Sis, mientras los griegos la llamaron Panormos. Palermo es una conca y por eso se llama la conca de oro, una conca rica, una conca que está entre las montañas y el maravilloso mar Mediterráneo. Palermo, pues, es una ciudad donde tiene su puerto, donde llegan los cruceros, pero tiene muchos lugares para visitar y es lo que queremos, que tomen unos días iniciales que llegan al aeropuerto de Palermo y de allí tranquilamente, no hay necesidad del coche. Podemos tranquilamente organizar las visitas. Es un centro histórico muy interesante y si hay la necesidad, preferimos que las personas tomen el servicio con coche para poder visitar los lugares cerca de Palermo. Entonces, tenemos los 2 grandes teatros. Tanto los árabes la llaman Balarm o Balermus y lo que estamos viendo es el Teatro de la Ópera. Tenemos 2 teatros, el Teatro Máximo y el Teatro de la Ópera. Para los que ya han escuchado algunos de los pequeños seminarios que nosotros hemos dado sobre Nápoles, dijimos que allí en Nápoles se crea el primer teatro de la ópera, primero que todo porque la ópera se canta en italiano. El italiano es un lenguaje muy musical. Siendo si Palermo ya en el periodo aragonés y más adelante con los Borbones, lógicamente necesitaban distracción, una distracción culta, y se crea el Teatro de la Ópera, como también el Teatro Máximo. Son 2 de los teatros. Entonces es una ciudad para verle también la parte cultural. Aquí lo que vamos a ver es uno de sus principales monumentos UNESCO, la Catedral Árabe Normanda. ¿Por qué árabe normanda? Porque fue también una mezquita que se llamó la Mezquita de Gami y está dedicada a la Santa Virgen María Asunción hacia el cielo. Es una de las catedrales más hermosas de la isla y lógicamente para visitarla se necesita tener una guía, una persona local que nos informe qué es lo que estamos viendo. Aparte de eso existe el Palacio Real. Fue un palacio de los normandos y dentro de este palacio vamos a encontrar la Capilla Palatina. Esta Capilla Palatina es lógicamente una mezcla de lo que es el periodo bizantino con sus grandes mosaicos. Lo que estamos viendo aquí en amarillo es completamente tapizado en oro. Por eso es uno de los elementos más importantes de Palermo. Vamos a pasar a otro estilo, otro tipo. Vamos a tener un palacio árabe. Es un palacio árabe normando al-Sisa o Palacio de la Sisa. La grande ópera árabe en sus pequeños. Hoy en día es un palacio
para visitar de cultura oriental árabe, donde podemos conocer cómo era esa grande majestuosidad de estos palacios que posteriormente se adaptan a los normandos. Entonces, otro monumento patrimonio UNESCO. Llegamos a San Juan de los Eremitas. Vemos esta iglesia con estas tres cúpulas típicamente del arte árabe, que posteriormente ha sido colocada como capilla dedicada a San Juan de los Eremitas. Eso, la mezcla de los diferentes estilos. En Palermo vamos a encontrar una cosa muy simpática que son los mercados. Los mercados, por ejemplo, el de Buchiría, y es un mercado actualmente típicamente de estilo árabe. ¿Por qué? Porque se tramanda esas tradiciones, la gritería bastante de allí, mientras que en Roma, donde vivo, puedo ir y escoger mis frutas. En Palermo no se pueden tocar ni la fruta ni la verdura. Lógicamente ahora nadie va a tocar fruta y verdura, pero allí eran muy celosos de lo que vendía y supuestamente uno se tiene que confiar de lo que le están vendiendo, porque eso es el negocio de lo que tienen desde hace muchísimos siglos los árabes. Entonces, esas son ideas de los lugares para visitar. Hay muchas otras ideas, no vamos a hablar de cada uno, pero sí de lo más importante. Ciudad importante que se respete debe tener su santa. Aquí tenemos Santa Rosalía. Santa Rosalía es la santa que hizo que la peste del 1600 desapareciera. Se dice que la ciudad estaba, la famosa peste, que estaba acabando completamente con todos, y la Virgen se le aparece en sueños a una señora, le dice de ir a buscar el cuerpo de una niña, de una chica, que muere muy joven, y lo que necesitaban era que tomar el cuerpo de esta niña que había sido una santa olvidada y que la tenían que llevar en procesión. Los palermitanos hacen lo que esta señora le viene relatado en sus sueños por la Virgen. La peste pasa y de ahí, lógicamente, Santa Rosalía es la que tiene, es la patrona de Palermo. La fiesta la hacemos el 15 de julio. Hay que tenerlo en consideración porque verlos, la fiesta de la ciudad de Palermo es algo muy interesante. De Palermo vamos a irnos a los lugares cercanos. Uno de ellos es Cefaloidión o la actual Cefalú. Cefaloidión griega ha sido fundada por colonos griegos en el 9º siglo antes de Cristo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Su catedral, lógicamente, es una de las catedrales incluidas en el patrimonio de la UNESCO. Es una ciudad que abraza literalmente el mar. Es una ciudad que ha sido normanda, fundada por los normandos en 1113. Lógicamente, sabemos que de los griegos ya era de 10 siglos atrás. Aquí la vemos. Es un destino que queda alrededor de 50 minutos, una hora en coche. Tiene unas playas espectaculares. Su centro histórico es un mix del normando español, de todas las variaciones que queda, lleno de pequeños restaurantitos hacia el mar. Es lo que quisiéramos, de ir a conocer una ciudad hermosa, visitarle sus 2, 3 atractivos principales, quedarnos allí, almorzar, disfrutar de un buen vino, del excelente pescado, y ya hablaremos de eso. Entonces, Cefalù también pertenece al giro de los lugares UNESCO en Sicilia. De Cefalù vamos a ir más cerca de Palermo. Palermo la vimos en el mar subiendo unos 15 minutos hacia la colina. Vamos a encontrar esta ciudad normanda que es Monreale. Inicialmente fue un pueblo de los árabes. Se encuentra a unos 300 metros más alta de la ciudad de Palermo, lo que permitió que los normandos la analizaran como el lugar como para construir sus villas. Pero en realidad el rey normando tiene un sueño donde en el sueño se le explica, el padre le dice, tienes que ir a desenterrar un tesoro que yo escondí y con eso tienes que realizar la catedral de Monreale. Estamos en el periodo normando, entonces bastante bizantino. Lógicamente el rey hace eso, encuentran y
construye la Catedral Normanda de Guillermo II en 1172. Estamos hablando de fechas, normalmente para los latinoamericanos, casi que todo inicia en 1492, llegada, descubrimiento de América por parte de los españoles, bueno, de un genovés, de un italiano, Cristóbal Colón. Pero estas fechas es para que le den a ustedes una idea de lo antigua, de lo importante, la historia, el arte, la cultura que ya Europa tenía y sobre todo una Italia, los diferentes reinos. Aquí todavía tienen que llegar los españoles porque están los normandos. Pero encontramos esta maravilla, es la Catedral de Monreale, en donde ustedes van a ver tapizado completamente de oro. Tengan presente que solo la mano de Jesús que vemos en la parte del ábside tiene un diámetro de 3 metros y en una altura de 3 metros su mano. Entonces es imponente, es espectacular y sin duda hay que estar presente, hay que ir a visitarlo, que está muy cerca de allí. ¿Qué aconsejamos en un día que se visite en la mañana Monreale y luego de la visita que nos vayamos a Cefalù y tendremos un maravilloso día de cultura, de tiempo libre? Lo que necesitamos aquí es entender qué es lo que les gustaría a ustedes. Entonces, bueno, aquí les estamos dando bastantes ideas. Este es otro hermosísimo lugar. Nos vamos de Palermo, nos vamos a ir más hacia el occidente, bajando casi al sudoccidente, y vamos a encontrar lugares como este. Este es Castellammare del Golfo. Castellammare del Golfo es un pequeño pueblito que poco a poco va a ir creciendo. Lugar de pescadores. Allí ven muchísimas barcas. ¿Por qué? Y cerca de allí se encuentra la Reserva Natural de Los Zíngaro. Es una reserva para aquellos amantes de la naturaleza que quieres pasar como lo hacen de pronto en Colombia o para ir a las Islas del Rosario, las personas que de pronto están de México, que van a visitar de Islas Mujeres o algunos lugares especiales. Entonces, a esta reserva yo siempre aconsejo llegar aquí, hacer un día. Lo que sucede son las distancias, lo vamos a ver dentro de poco en un mapa, y esto es la idea de que vayan teniendo una idea de qué podríamos hacer. Aprovecho ya para ir diciendo, ¿cuándo visitar Sicilia? Sicilia es un lugar maravilloso, bendecido por Dios por el clima. Digamos que en el periodo de abril, la primera semana de abril, Milán, que la vamos a encontrar muy arriba, va a tener un promedio de 18, 17 grados, ese es el 20 grados. Roma, que está al centro de la península, va a tener unos 22, 23 grados. Palermo ya en el misma primera semana vamos a estar en Sicilia, sobre todo estos lugares, en 25 grados. Entonces, no es de extrañar que sea un lugar súper visitado ya desde marzo, abril, por el excelente periodo. Y no lo llevamos hasta noviembre. He tenido la posibilidad de bañarme en las aguas bastante frescas, por no decir frías, del Mediterráneo en abril, cuando uno encuentra una playa desierta con arena maravillosa, como la encontré en los lados de Siracusa, pues lo mínimo que dice, yo aprovecho que no hay nadie y que puedo hacerlo. Me siento muy contento de haberlo hecho, porque ahora que tenemos tantas restricciones, creo que disfruté contándoles ese momento. Entonces, lugares como esto para ir a la Reserva de los Zíngaro en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son meses ideales para visitar Sicilia. Y aquí Castellammare del Golfo para ir a visitar la Reserva de los Zíngaro. Entramos en Ayesta o Segesta, fundada en el noveno siglo antes de Cristo. Y aquí entramos, fundadas por Eneas. Entonces, vamos siempre lo digo, para visitar Italia y sobre todo la Magna Grecia, tenemos que habernos leído 3 libros que lo leí, creo que fueron obligatorios en el bachillerato: la Eneida, la Ilíada y la Odisea. Entonces, Eneas, luego de la caída de Troya, llega a estas tierras, son los colonos que quieren conquistar, y funda este maravilloso lugar, Segesta. Primero, para una ciudad griega debe tener
dos cosas muy importantes. Uno es el teatro, porque los griegos es cultura, los romanos la arena es la diversión de los animales, de los gladiadores. Aquí lo que estamos hablando son de los grandes filósofos, de las grandes tragedias griegas. Entonces, un teatro griego es fundamental en una ciudad, si es griega, como Segesta, y luego vamos a ver que también deben tener que el culto a los dioses. Vamos a encontrar que lógicamente se salvan de la guerra de Troya, llegan acá y tenemos que hacer un templo a nuestros dioses. Hay varios lugares, vamos a hablar, este es Segesta. Segesta siempre estuvo en una disputa con los cartagineses, que tienen griegas y cartagineses, pero al final habían otros colonos que realizan otra ciudad griega, que es Selinunte, y en una de las batallas pierden los habitantes de Segesta y en ese momento los habitantes son tomados como esclavos y llevados por los siracusanos. Entonces vamos a ver diferentes pueblos, ciudades. Estamos hablando de Grecia al momento. Por eso les decía, era importante entender entre los árabes, los normandos, los griegos, porque aquí vamos viendo un poco la historia de todos ellos. De visitar el área arqueológica de Segesta, vamos a ir a uno de los lugares panorámicos más espectaculares del Mediterráneo, Erice. Erice es una colina, una montaña bastante rocosa de 781 metros sobre el nivel del mar, que fue fundada justamente por colonos troyanos. Es una ciudad que sirvió en el periodo de la peste como lugar donde no dejaban entrar a los que tenían la peste. No sé si algo les hace memoria a lo que actualmente tenemos. Es un lugar de donde vamos a tener un paisaje maravilloso, sea de las tierras del Trapanese. Erix la llamaron los griegos y fue disputada porque aquí era la disputa entre tantas ciudades, porque no eran ni culturas, eran ciudades, entre siracusanos y cartagineses. Esta ciudad llega hasta nosotros, hasta el periodo, considerando que es una ciudad donde los Borbones tuvieron el grande mando. Ahora, vamos a hacer un resumen. Llegamos a Palermo, allí visitamos lo que hemos visto, fuimos a Cefalù, que está más hacia el oriente, visitamos Monreale y luego de allí hemos tomado coche, hemos parado en Castel del Golfo, ven en la parte alta, verde, esa es la reserva de los Zíngaros, donde les digo de visitarla, y luego hemos ido a Segesta, encima Erice, y desde Erice tenemos la vista de Trapani, Drepanón, fundada en el 260 antes de Cristo. Esta foto es realizada desde la parte más alta de Erice. Por eso les digo que Erice tiene un panorama 360 grados inigualable. Lo que vemos delante es el archipiélago de las Islas Eolia. Vemos a Favignana, a Levanzo y a Marettimo. Son el archipiélago de las Islas Egadi. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que tenemos acá? Trapani, una de los puertos más importantes, una ciudad que tiene un mix entre árabe, entre española, porque aquí no vamos a encontrar mucha Andalucía, pero la importancia de Trapani tenía el oro blanco, era la capital de la sal. En el periodo, digamos, ya del periodo después del Renacimiento, vamos a encontrar que la disputa del Mediterráneo la hacían 4 repúblicas marineras, se disputaban el Mediterráneo, se la disputaban y todo queda en Casa Italia. Los genoveses, los amalfitanos, esa famosa costa de Amalfi, los venecianos que tenían todo el Adriático y sobre todo los temibles pisanos. Entonces, esas eran las 4, pero era tan importante el comercio de la sal que de allí ya empiezan a salir los consulados de estas repúblicas, porque ellos tenían que ver que en Trapani les vendieran a ellos para poderla comercializar la sal en el resto de Europa. Entonces, Trapani tiene una gran importancia en el Mediterráneo. Cerca de Trapani vamos a encontrar lo que llamaron Liliban, Marsala.
Lilliput es mirando África, mirando la Libia, desde la parte más alta de Erice tenemos unos 120, 130 kilómetros en un día bastante limpio. Vamos a ver desde Sicilia las costas de África. Entonces, para los sicilianos, el tener la presencia de árabes, actualmente árabes, en realidad no es nueva, es una cultura bastante abierta, los sicilianos, porque siempre han tenido muchísimas culturas, muchísimas civilizaciones, pueblos. El centro histórico, vamos, aquí vemos la hermosura de un barroco del periodo de los españoles, de los aragoneses, pero su centro histórico, el centro de Marsala, es el centro, es la Kashba. Es como si estuviéramos llegando a un Marrakech, es como si estuviéramos, es mucho más pequeño, pero es la combinación de estas culturas. Aquí el famoso Cicerón fue un magistrado y fue un hombre muy respetado, es un hombre que se le quiso muchísimo porque fue un hombre muy justo, muy imparcial y sobre todo supo dividir muy bien la justicia allí. Entonces son varios los hechos que hablan de Cicerón. Entonces, no son personajes irreales, porque normalmente cuando empezamos a hablar en varias cosas, la gente cree que estamos hablando de, pues como se habla de la caída de Troya, de todas estas cosas, de pronto lo ponen en duda. Entonces, cultura, lo que vamos a ver en esta hermosa isla es cultura de muchas civilizaciones. Seguimos con Marsala. No es que me haya equivocado y haya colocado la fotografía de Toscana. Marsala es la zona de los mejores vinos. No digo que todos los mejores vinos estén allí, hay otras áreas, pero es la zona del Trapanese, la producción. Ya desde los árabes, a los españoles producían, cultivaban esta tierra para la producción de vino, el rey Baco. Había que vender. Los romanos justamente se abastecían de estas tierras de Sicilia por el grano para hacer el pan, del vino que pues, lógicamente tenía que llegar y el aceite de oliva. Entonces, esta es una región bastante rica, fértil. Ya entienden ustedes que los griegos llegan a esta parte a conquistar estas zonas. Siendo la ciudad del vino, pero también es la ciudad del desembarco de Garibaldi. Hablamos al inicio de un Giuseppe Garibaldi, que fue la persona que unificó Italia, y es de ahí donde viene el reino de Italia hasta 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia ya no es un reino, sino es una república. Pero en 1860, digamos que por 80 años, fuimos un reino, una monarquía. Esto es lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Qué es lo que hablamos de la Marsala y la ciudad del vino? Les cuento que aquí también llegaron los ingleses, ingleses con dinero, que vieron la posibilidad, las tierras tan fértiles, y llega este señor John Woodhouse, que desea crear viñedos para producir el cherry que tanto aman los británicos. Pues no le salió como él pensaba, le salió algo mucho mejor, porque los vientos salinos, el sol, hacían que la uva tomara otro tipo de, en la parte enológica, que tuviera otro tipo de sabor y de forma, llamémoslo así, en cuanto a los vinos. Y aquí es donde sale el famoso vino de Marsala. Muchas personas creen que el vino de Marsala es para cocinar. Hago una anécdota porque vine de allí y tenía que hacer un regalo a alguien, un amigo, un gran amigo. Le traje el vino de Marsala, bastante, digamos que tenía un buen costo, y pues era un amigo y había que traerle algo bueno. Con el tiempo le dije, oye, ¿y el vino te lo tomaste? ¿Qué hiciste? Estamos hablando de un vino, una botella de 90, 100 euros. Y yo, sí, yo se lo di a la muchacha de servicio para que preparara un pastel. Ah, los vinos de Marsala son vinos secos y son vinos donde nosotros vamos a ofrecer a los clientes lo que son las degustaciones aquí en uno de los lugares más importantes, que son las bodegas vinícolas de Florio, que son las más antiguas.
¿Qué es lo que nos gusta hacer? Pues no solamente visitar las ciudades, entrarlos en historia en arte, sino también que empiecen a conocer la enogastronomía, la parte enológica. Las degustaciones que hacemos es un lugar muy preparado. Nos encanta que los descendientes, ahora la compañía que maneja la cantina Florio, vengan a participar de una degustación y que tengan una idea de la calidad de los vinos sicilianos. Estos son actividades, son experiencias que es justo que ustedes tengan que hacer. Vamos a ver esas tres islas que vimos desde lo alto. ¿Se acuerdan? Estábamos en Trapani Erici y de allá veíamos las islas Egadi. Entonces estábamos viendo la primera, que es Favignana, la más grande. Al pie vamos a tener a Levanzo y detrás a Marettimo. Entonces, aquí con un mapa vamos a tener muy claro que son estas tres pequeñas islas. No estamos hablando, para los que estábamos hablando de San Andrés y Yoniquí o de Cancún, Islas Mujeres. Son distancias mucho más largas que lo que se aconseja unas vacaciones dedicadas a las islas. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Para aquellos que quieren disfrutar de un mar espectacular del Mediterráneo, vamos a empezar con Favignana. Favignana fue muy famosa por la producción del tonno o el atún. Y lo que vemos en la fotografía en bajo son las famosas tonaras. Tienen que saber ustedes que el atún que viene, atraviesa el estrecho de Gibraltar, pasa y va a deponer sus huevos en la isla de Cerdeña y posteriormente prosigue. En ese proceso es donde viene capturado y se hace lo que se llama la matanza. La matanza es la recolección, porque en realidad el atún es tan grande, su peso son animales bastante grandes, entonces tienen que ser acorralados. Y es una tradición muy importante de los sicilianos. Les traían aquí a las tonaras, donde venían, cortaban el pescado y lo transformaban, lo llevaban para otros lugares. Entonces, Favignana es una de las islas que sin duda vamos a tener presente. Aquí vamos a ver el mar de Favignana. El mar de Favignana que tenemos aquí es con un color espectacular. Favignana es una isla que se presta para poder tener, sin duda, el trekking. Se puede tener, lógicamente, el ir en bicicleta. Además, lógicamente, tener una barca para poder hacer las excursiones sobre las otras dos islas. Entonces tenemos a Levanzo, como ven, es un mar, podríamos decir que es un lugar en Grecia. No, es justamente en las Islas Egaos, Levanzo, un lugar con un agua cristalina, excursiones, quedarnos allí, ir a explorar cuáles son las diferentes playas que vamos a encontrar. Esta, lógicamente, el color del mar parece que le hubieran echado un color brillante porque es increíble este color que vamos a encontrar en Marettimo. Son reservas naturales, sobre todo en Marettimo, por eso el llegar allí no se llega con ferries y es lo que se ofrece en las excursiones, lo que podemos hacer con una estadía en las Islas Egadi. Ténganlo presente, es algo completamente diferente a lo que vamos a tener en la parte de la Isla Grande, o sea, de Sicilia. Vamos con un segundo de mapa, pues como para que no nos vayamos perdiendo. Ya hicimos toda esa punta. Vemos a ver que Sicilia es la trinacria, le decían los antiguos, que significa triangular, las tres puntas. Entonces salimos de la parte del Trapanese para irnos a la otra punta. Y aquí vamos a hacer un viaje maravilloso de historia. Salimos de esa parte de ciudad árabe con la parte española. Vamos a atravesarnos por otra grande ciudad griega. Vamos a pasar por el maravilloso Valle de los Templos griegos, como es Agrigento, y luego nos vamos a ir al barroco de la Valle de Noto.
vamos a entrar casi en una España. Entonces, en una sola isla estamos pasando por diferentes lugares. Bueno, déjense en asombrar, porque de verdad que es un lugar. Aquí vemos Selinunte, estamos hablando, las personas de Segesta luchaban muchísimo contra Selinunte. En una de estas luchas, aparte con los de Segesta, entraron en colisión con los fenicios. En el 409 fue fundada Selinunte. Era un lugar muy sagrado porque estaban los famosos templos dóricos, los tres importantes. El F y el G, el que vemos adelante, es el templo G. Selinunte lastimosamente cae en manos de los fenicios. Lo que vemos aquí es el área arqueológica que es bastante grande. Aparte de haber caído y ser destruida, posteriormente un terremoto ha destruido estos templos. Pero para los amantes de Selinunte, de arqueología, sin duda que es una de las paradas fundamentales para entender qué eran las ciudades griegas en Sicilia. Y sin duda que la más importante de ellos fue Akragas, eh, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hoy llamada Agrigento. Akragas, dijo Píndaro, la ciudad más hermosa de los mortales. Y después de que un humano ve Akragas, tranquilamente puede morir. Lo que vemos es un área de bastante grande, donde vamos a encontrar 6 templos griegos, varios de ellos en una muy buena conservación. Aquí está el templo de la diosa Juno y sobre todo el templo más importante, el templo de la Concordia. El templo de la Concordia era el lugar del rito del matrimonio. Es de allí donde nace el matrimonio. Estamos hablando de los griegos, no de los católicos ni de los judíos. Estamos hablando de los griegos, que ellos ya formaban la unión. Y pues, qué mejor que ir al templo de la Concordia. ¿Para qué? Para que pues esa unión es acorde entre dos personas, tuviera varias simbologías. Nuestra guía tenemos una que es maravillosa, y cada vez que tiene una pareja, entonces ella ya va preparada. Ella nos dice, ¿cómo son? Digo, no, mira, una familia, hay papá, mamá. Entonces dice, perfecto, y para las personas quedan bastante sorprendidas con el matrimonio que ella les hace. Empieza a explicar que el matrimonio no es como actualmente, que uno se casa dentro del templo. Lógicamente era un templo sagrado, no se podía entrar, pero solamente las personas que se iban a casar las casaban en los escalones del templo. Y ya este punto existía, había que tener una argolla de oro, que era lo que iba a representar la solidez. En ese momento el oro era un metal muy precioso, indestructible para los griegos casi. Entonces, para ellos, que una pareja que se fuera a casar los tenía. Pero no les voy a explicar, porque si alguno de ustedes va a ir y les doy esta posibilidad de presenciar cómo ella lo hace, sin duda que van a quedar bastante sorprendidos con la similitud de lo que tenemos de un matrimonio actual, sea por un rito protestante, católico, ortodoxo, que vamos a utilizar lo mismo. ¿Qué es lo que estamos salimos de esto y encontramos? No nos hemos equivocado, no estamos en España. Este es el barroco siciliano. Y ya entramos en la valle de Noto, donde tenemos estas hermosas ciudades. Empezamos por Noto, que lleva el nombre del valle donde están todas estas ciudades. ¿Y qué vamos a encontrar en Noto? Una ciudad casi española, sus balcones. De pronto vamos a encontrar casi como si fuera una Cartagena de Indias para los colombianos que están aquí. Pero aquí las flores las vamos a tener en un tapiz, porque allí hacen esta maravilla en el mes de mayo. Cuando llega la primavera, cuando florecen, pues vamos a hacer los tapetes de flores en la Infiorata. Noto es una de las ciudades. ¿Qué les estoy dando acá? Diferentes motivos, situaciones para que ustedes puedan escoger dónde ir, cuándo ir. Noto es una ciudad maravillosa. Hay un bar bastante sencillo, lo diría yo. Es considerado el mejor bar para comer el helado siciliano, que es
una delicia. Ya les estoy dando información. Entonces, en Noto, sí o sí quieras ir, al menos si no quieres visitar la catedral, las calles y todo lo demás, tienes que parar porque es el mejor, considerado uno de los mejores helados de Italia. Entonces, y si es de Italia, es de toda Europa porque el mejor helado, gelato, lo vamos a conseguir en Italia. Acepto observaciones para los que me están escuchando, pero créanme que el gelato único es justamente el italiano y allí no lo pueden perder. Aquí vamos a otra ciudad, es un pesebre, vamos a encontrar estas ciudades pesebres, esta ciudad de natividad, casi como si estuviéramos alistando ya la natividad, el pesebre para diciembre. Ragusa. Eh, Son lugares mágicos. Ragusa Ibla, porque ese es el nombre de la ciudad, lastimosamente destruida por varios terremotos, la parte, ha sido reconstruida y esto es lo que ha valido en la parte española este barroco siciliano, las construcciones de Ragusa. Después del terremoto del siglo XVII vamos a encontrar una ciudad que en ese momento es uno de los lugares más visitados de Sicilia, por ser lugares UNESCO, pero sobre todo porque aquí, en esta zona de la Valle de Noto, es donde se ha desarrollado esta serie de televisión que la RAI, Radio Televisión Italiana, ha realizado desde hace varios años, ya estamos con la edición número 10, gracias a las novelas del grande Andrea Camilleri, que ha sido uno de los escritores sicilianos más amados. Entonces, ¿quién es el comisario Montalbano? El comisario Montalbano es el Sherlock Holmes a la italiana, es ese hombre que se mete a buscar todos los porqués y nos muestra en todo lo que es estas, estas series, cómo es el siciliano. Muchas personas me dicen, ¿qué tengo que leerme antes para ir a Sicilia? Yo sí, Ilíada, Eneida, Odisea, primero que todo. Y luego, si tienen la posibilidad, lo sé que por aquí llega ya la serie del comisario Montalbano, escríbanlo, es espectacular. Van a encontrar unos lugares, nosotros, mi familia es siciliana, y aún así, cuando lo veo en televisión, digo, ¿dónde filmaron esto? Hay que ir allá porque los lugares son espectaculares, la gente, y eso es lo que ustedes van a encontrar. Una vez me decían, Danilo, la mafia, Sicilia, qué peligro. Yo siempre les digo, lo digo por mi familia y mis amigos, sobre todo de Palermo, se utilizaba la miel y este lugar era ideal para esto. Entonces, pertenece siempre a la Valle de Noto. Eh, es una pequeña ciudad maravillosa, confusa, módica. La verdad que solo en esta pequeña parte de Sicilia hay como 7 restaurantes Michelin. Bueno, llegamos a otra grande ciudad, es Módica, siempre perteneciente al Valle. Todo esto es completamente España. Lógicamente aquí reina ese barroco que vamos a encontrar en Granada, que vamos a encontrar en Córdoba, en Málaga, que se encuentra en la misma Sevilla. La verdad es que es increíble cuando se va a este lugar, dice, no estamos en Italia. Lo entendemos que estamos en Italia porque la gente habla italiano, pero es la continuación de lo que era la España, esa Andalucía, el Andaluz del periodo de los árabes y posteriormente de los españoles. Aquí se escribe entre San Giorgio y San Pietro. Es una historia muy simpática. La ciudad está dividida en 2 partes, Módica Alta y Módica Baja. Aquí nunca han tenido grandes conflictos políticos o demás. Aquí el único conflicto lo tienen entre los santos, porque la parte de abajo apoya a San Giorgio y dicen que San Giorgio es más milagroso y la parte de arriba apoya a San Pietro o San Pedro, que San Jorge y San Pedro. Entonces, la rivalidad es increíble, las fiestas tienen que ser
tienen que sonar malas del santo que queramos, el espionaje de hacer, los encuentros verbales y de otro tipo entre las personas peleando por el santo. El siciliano cuando se pega a algo quiere demostrar que lo suyo es lo mejor. Módica este ejemplo porque hace sonreír un poquito que pues, uno nunca pelea por los santos, pero pues mira, Módica, el ejemplo. Y Módica no solamente es esta pelea. Módica es la ciudad del pan, del aceite, de olivas y el chocolate azteca. Ustedes me dirán qué tiene que ver el chocolate azteca por estos lados. Sencillamente, que es el único, nosotros vamos a Suiza, al norte de Italia, en el Piemonte, y vamos a encontrar los grandes chocolates que amamos, que es la delicia. Pero solo en esta pequeña ciudad de Sicilia, de Italia, vamos a encontrar que se sigue la tradición del chocolate como lo hacían los mayas. Acordemos que el cacao viene de América y lo llevaron para allá cuando los españoles llegaron a conquistar Tenochtitlán, y cuando la vieron allí impactante y veían que le llevaban como una choto, le decimos en italiano, como una vasija de barro con una bebida que no se sabía, pero que daba energía, y que eso se la pasaban constantemente pues al jefe supremo, pues lógicamente era el chocolate. Después le hicieron algunas variaciones y aquí en este lugar se sigue tomando. Por eso en Italia nosotros no tenemos chocolate, sino chocolata. ¿Y qué es lo que nos interesa de la chocolata? Si a algún italiano usted les dice, ¿quieres tomar un chocolate? Ellos dicen, ay, qué rico, una chocolata de invierno nada más la tomamos. Y si le vamos a presentar por ejemplo, el chocolate nuestro, decir como bastante insípido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a este tipo de chocolate densa, espesa, donde sintamos la máxima pureza del cacao, del chocolate. Entonces, aquí, ¿qué hacemos en estas ciudades? Las degustaciones, los cursos de cocina para las personas, las visitas a lugares especiales donde podamos ir a conocer los productos sicilianos en el Valio. ¿Qué es un Valio? Valio es como la finca, mientras que la Puglia lo llaman la macería. Son siempre fincas, entonces, y muchas de estos valios lo vamos a encontrar en la parte hotelera, que son fincas reestructuradas que ahora son hoteleras. Son alojamientos, son hoteles y lógicamente son lugares de historia únicos. Entonces, aquí en Módica cerca tenemos una degustación. En el hacer esta visita, qué mejor que ir a un baño e ir a descubrir cómo se hacen los productos como el aceite de olivas, que es bastante fuerte, el trigo que está allí, el pan, que es bastante interesante, con una tradición de años y años, o sea, de siglos, llamémoslo así. No nos perdamos, vamos al mapa. Entonces salimos de la parte de Noto, de la parte de abajo. Aquí nos vamos a ir a Siracusa, Catania, el volcán Etna. Lógicamente estamos mirando la parte oriental de la isla, Taormina y Messina. Como que estamos terminando de hacer un recorrido bastante lógico. Aquí vemos a Siracusae, fundada por los griegos en el 733 a.C. La foto que vemos acá es una parte de Siracusa y es la isla de Ortilla conectada con estos tres puentes a la parte continental. Es el centro maravilloso y es esta mezcla de lo que fue la Grande Grecia y de lo que vino después de las ciudades del barroco. Entonces, veamos qué encontramos. Vemos que no es una ciudad de playas, de maravilloso mar, más de playas, Siracusa. Alrededor de Siracusa lo hay, pero aquí no hay las playas que de pronto nos esperaríamos. Patrimonio de la UNESCO, lógicamente. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo, se ve, la catedral dedicada a Santa Lucía. Pero debajo de esa catedral se han utilizado ¿qué? Las maravillosas columnas dóricas que las van a lograr ver desde el interior y el exterior. Era un templo griego y lógicamente después, cuando ya llega la religión católica, pues la van a cambiar. Estamos hablando de los dos hijos más importantes de Siracusa, Santa Lucía,
santa de los ojos, la protectora de los ópticos, oftalmólogos, etcétera. Una chica que el padre, ella se convierte al cristianismo y el padre la quiere hacer casar con un hombre mucho mayor que, y lógicamente no creyente. La chica, 13, 14 años, se niega y el dulce padre sencillamente le manda a sacar los ojos. Santa Lucía muere y de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que es una niña que se empezó a venerar, esta santa, pero lastimosamente no quedó el cuerpo acá porque nos robaron el cuerpo de la santa de Siracusa. ¿Quiénes? Pues nada más y nada menos que los venecianos. Acordaban que eran ellos en el Adriático, eran los mejores y eran la república marinera más importante, pues buscaban santos, porque quien tenía un santo tenía un tesoro, tener la reliquia de un santo. Entonces, en Venecia, si van a Venecia, van a busquen la iglesia de Santa Lucía, pero en realidad le pertenece acá. Y tenemos este otro señor, ¿quién es? Es Arquimedes. A muchos les dio dolor de cabeza el álgebra de Baldor, donde Arquimedes, pues lógicamente, nos dio muchos ejercicios de matemáticas. Arquimedes son esas personas que no solamente eran matemático, era filósofo, tenía sus conocimientos en medicina, o sea, eran personas súper completas y cuando ya pasan las ciudades griegas van cayendo en manos de los romanos, pues la última ciudad que queda es Siracusa. Llega toda la flota importante, una importantísima flota romana a conquistar Siracusa. Pues, como dirían los mexicanos, llaman a Arquimedes, el pueblo, porque es un pueblo culto, no es un pueblo guerrero. Llaman a Arquimedes y, como diría el Chapulín Colorado, que no pan del cúnico, sencillamente ayúdenme a traer este maravilloso espejo, porque ya había inventado un espejo, lógicamente era lata que brillaba. ¿Y qué hizo Arquimedes? Con la ayuda de los demás, lo posicionó hacia el sol y el reflejo lo posicionó hacia las velas de los barcos romanos, quemándolas completamente. Por los romanos no pudieron apoderarse. Años más tarde se apoderan de Siracusa en un día nublado. Y lastimosamente el ansia de los romanos era encontrar a Arquimedes. El pueblo, cuando están buscando a Arquimedes, decía, buscamos a Arquimedes, y los siracusanos decían, Arquimedes soy yo. Todos se hacían matar por Arquimedes. Lastimosamente, cuando Arquimedes dijo soy yo, pues dijeron, es este otro, está diciendo mentira, y los romanos lo matan. Historia, cultura y un poquito de chisme de la antigüedad. Entonces, esto es Siracusa, un lugar con unas playas cercanas a la ciudad, considerada una de las ciudades más bellas. Aquí estamos viendo esto, el mar. Entonces, Siracusa hay que visitarla con una barca, hacer un paseo en el día para ir a descubrir estos maravillosos lugares. De pronto nosotros tenemos el aperitivo al atardecer, es un aperitivo cena, se dice apericena, en el cual vienen recogidos los clientes y los van llevando a hacer un recorrido. Recordemos que en el periodo de verano nosotros vamos a tener luz hasta las 9, 9 y cuarto, hay luminosidad, el sol lo vamos a tener 8:45, hay días hasta las 9 de la tarde, sería noche. Entonces, lógicamente que hacer un aperitivo y cena en una barca, vela o en una antigua barca, son ideas lo que les estamos lanzando aquí a ustedes. Pero Siracusa no solamente es mar, les dije, era bastante culta, mecenática, o sea, de los mecenas, de los comerciantes, pero aquí no sí, se comerciaban varias cosas, pero aquí se comerciaba cultura. Lógicamente, no solamente estaba Arquímedes, aquí vinieron grandes como Esquilo, como Ídico, Píndaro, Xenofonte, Platón, venía acá, pues vivía una Arquímedes y había que venir a ver qué quedaba acá. Entonces, lo que la foto nos muestra, el teatro griego es el mejor teatro conservado de la cultura griega en Italia, en Sicilia, lógicamente, y todavía está en función. Aquí no lo vayan a confundir, aquí no fueron gladiadores, eso es romanos, aquí es cultura. Entonces, aquí en el periodo de las últimas 2 semanas de
mayo y la primera semana de junio se hacen las famosas obras griegas. Hablamos justamente de, de todo lo dramático que se vive en las obras griegas. Entonces, eh, aquí yo he tenido la posibilidad de visitar muchos espectáculos en el mundo, de ópera, teatro, revistas y demás, pero lo que yo vi acá no tiene precio, no tiene comparación con nada, porque aquí es la dramaticidad, es el momento terrible. Lo que yo tuve posibilidad de ver acá fue la tragedia griega de Hécuba, que fue nada menos y nada más que la reina del rey troyano. Troya cae. Lógicamente, ¿cuál es el tesoro? El tesoro, lo que encuentran, pero encontrar a los, el rey muere, mueren los hijos. ¿Y quién queda? La reina. La reina queda con una hija. La historia es tan trágica. Ella manda un hijo fuera. Cuando se dan cuenta de que Troya ha caído, quien lo cuidaba mata al chico y se queda con la fortuna que le habían mandado para que lo cuidaran. Y a ella le queda solamente una hija. Y viene el jefe de, de los invasores y le dice, nosotros para poder alabar a nuestro Dios y agradecerle, tenemos que hacerle un homenaje, y qué mejor homenaje que sacrificar a tu hija, la última que queda. Esto es el inicio, tienen que leérselo, es cultura, la verdad que nosotros vendemos justamente eso, esta situación. Entonces, el espectáculo que se hace acá es al de las 7 de la tarde, el atardecer, la acústica, aún a pesar de tantos siglos, es perfecta. Y no hay bambalinas, no, es la arena. Por eso cuando dice al ruedo, a la arena, es cuando llegas allí y no hay micrófonos, es la voz de los actores, que sin duda el espectáculo se hace en italiano, pero vale la pena verlo. Entonces, un poco de Siracusa mecenática culta, había que mandarla. Rápidamente, pues Siracusa también es milagrosa. Resulta que en 1953, en una casa de una pareja muy pobre, tenían una estatua de la Virgen, y de repente la Virgen en esa estatua de yeso empieza a llorar. El 29 de agosto inmediatamente se llama al cura y luego viene el obispo y la Virgen continúa, se le hacen los análisis, 1953, se ve que pues, son lágrimas humanas, y de allí pues se grita el milagro. En 1994 se ordena construirle una iglesia para esta virgencita, y en el 2002 Juan Pablo II viene y nombra Basílica Menor de Santa María de las Lágrimas esta iglesia. Religiosidad es única. Lógicamente, esta cantidad de cemento allí a mí no me gusta, pero yo no voy por el cemento, voy tal vez por algo más allá para los que tenemos fe y queremos visitar lugares marianos, como en este caso en Siracusa, la Basílica de Santa María. Aquí hay ruido, aquí hay una explosión, y tenemos nada menos y nada más que a Umungibeddu, es siciliano puro. Umungibeddu, el monte bello, el monte que ha destruido 2, 3 veces Catania, pero los cataneses dicen es que es el monte Bello, nos cuida, gracias a él, a todo lo que él bota, nuestras tierras son fértiles, y pues lógicamente es el volcán activo más grande de Europa. Como lo ven, se puede visitar. Lógicamente hay que tener precauciones. Aquí no están en la boca, la fotografía que se ve parece que estuvieron ahí dentro, es bastante cercana porque la explosión es bastante grande. Son unas fotografías, y aquí en esto entramos a hablar de Catania, otra de las ciudades patrimonio de la UNESCO. Catania, como lo dije, es una ciudad griega inicialmente, Catam, fundada en el 729 a.C., posteriormente UNESCO. Es la ciudad, Palermo es la capital, pero Catania es la activa, es la de los negocios, es la segunda ciudad en Europa con más centros comerciales, aunque en realidad nosotros los italianos nos encanta es
caminar por sus calles. Tiene un comercio maravilloso. Están conmigo hoy algunas personas que han estado allí y la verdad es que Catania es nombrada la ciudad de la movida en Sicilia. Las personas que quieren ir a escuchar de la buena música, de tener música en vivo, cantantes, grandes cantantes han salido de acá. Catania es un lugar. Sin duda que la grande producción de cítricos de Catania, naranjas rojas, no amarillas, rojas, las mandarinas, es el lugar ideal para ir a comerlo. Lógicamente, estas son en el periodo de invierno, noviembre, diciembre, enero, para que lo tengamos presente, esta Catania. ¿Qué hay en Catania? Bueno, Catania perteneció a tantos periodos y entre esto, después de que cae la República Romana, vienen los vándalos. Aquí llegan los ostrogodos. Les dará risa, pero existieron los godos y los ostrogodos. Acuérdense con dos. En Colombia, que es un partido político. No, los ostrogodos venían del norte y Teodorico el Grande la coloca como la ciudad para tener la corte, donde la corte iba a estar allí. Entonces, Catania, su centro histórico, a diferencia de Siracusa, que es completamente blanca, brilla y a veces es fastidiosa por la piedra que tiene al mediodía, es demasiado luminosa. Catania es oscura. ¿Por qué? Porque después de que era maravillosa, la destruyó el volcán, sencillamente han empezado a utilizar la piedra lávica y uno ve bastante negra la ciudad, pero tiene sus plazas hermosísimas. Lógicamente, Federico de Svevia la toma como una de las 6 ciudades del Imperio Normando. ¿Se acuerdan del mapa? Bueno, patrimonio de la UNESCO. Y un recorrido que sí o sí hay que hacerlo es al mercado del pescado. ¿Qué se hace de lunes a sábado? En los domingos somos católicos, no se hace nada, los mercados están cerrados, recuerden eso. También en España mucha gente cree que la plaza se va a ir el domingo y al contrario en la plaza es hasta el sábado. ¿Y qué es lo que encontramos en Catania? Debajo de la ciudad pasan 2 ríos y uno de esos ríos lo hicieron pasar a una pequeña plaza para que fuera lo más higiénico y existiera el mercado del pescado. Vamos a encontrar una cantidad de animales, de peces que de verdad son muy difíciles de conseguirlos aquí en la parte del Pacífico, del Mediterráneo. ¿Quién venden? Los hombres. Allí no venden las mujeres. ¿Y quién vende más? El que más grite en un dialecto incomprensible, verdaderamente. Ahora está el mercado de las especias, yo hice un viaje con un grupo de personas y dije, pasemos a ver el mercado, la gente. Mira, fue tan difícil sacarlos de allí. La gente que iba conmigo se enloqueció a comprar los tomates secos, a comprar las especias de lo que había. La verdad, pues, las anchoas del Mediterráneo. Era, y entonces empecé a entender que estos lugares sin duda gustan. Ahora, acerca de allí hay restaurantitos, el aperitivo a la siciliana, ya se los voy a contar. Catania no se puede quedar jamás detrás de Palermo. Y si Palermo tenía su santa, pues Catania también. Aquí, pero es Santa Ágata. Y entonces estamos hablando de febrero, cuando es la fiesta de la Santa, del 3 al 5 de febrero. La fiesta de la Santa, de los cirios, como que se van repartiendo. Bueno, es algo que me encanta participar porque es el folclore, son las raíces de la gente, es lo que posee la ciudad. La gente es muy amable, definitivamente los cataneses son personas, yo diría como en Colombia los paisas, que son tan abiertos, son comerciantes, y es por eso que es una ciudad muy próspera, tiene su aeropuerto, recordemos. Entonces podemos llegar por Palermo, hacernos toda la vuelta y salir por Catania. Pero todavía no nos vamos a ir. Cerca de Catania, unos 35, 40 kilómetros, vamos a ir a descubrir el Tauromenión o la Naxos o sencillamente Taormina. En Italia existen 3 ciudades súper importantes, los VIP, las vacaciones, las tiendas de lujo, las boutiques, y es Portofino, Capri y Taormina. Lógicamente, si hablamos de eso, hablamos de lugares costosos.
¿Por qué? Porque no tienen mucho espacio para hotelería. Taormina tiene una buena hotelería, pero aún así es un lugar donde queremos ir a encontrar la gente que cuenta. Y el verano mediterráneo es bastante usual que la realeza baje a un Portofino, que lleguen en los yatos a Naxos, que está debajo, para ir a visitar a Taormina. Actores. Y lo que vemos aquí es otro maravilloso teatro griego, el de Taormina. Cerca de Taormina, esta fue una ciudad disputada, ya estamos cansados aquí de tantas disputas, pero fue entre los siracusanos y los romanos. Y solamente César, cuando gana, después de la batalla, acordémonos allá de Cleopatra, Julio César, y al final queda un emperador que es Octaviano, y este emperador pues llega a ser el máximo emperador del Imperio Romano. Les faltaba como una parte de conquista y en el año 36 Octaviano la toma para sí. ¿Por qué? Porque es un lugar estratégico. Entonces, fue una de las últimas cosas que perdieron los siracusanos, porque también todo esto era, Siracusa no era la ciudad, era el territorio, ténganlo presente. Taormina está en alto. ¿Y qué se mira hacia abajo? La perla del Mediterráneo, o bien Isola Bella. Este es un lugar, tenemos muy pocas playas allí, entonces por eso que ir a tomar allí una tumbadora o asoleadora, como sea, tiene sus costos, pero ¿qué tenemos? Un mar cristalino, un mar maravilloso. Poco espacio para la playa, pero pues Isola Bella es obligatoria, sí, para quienes vienen en su yate, en su barco a parar allí, para quien quiera hacer un recorrido, hay hoteles abajo y hay hoteles arriba. Entonces, quien va a Taormina tiene que saber dónde quiere estar, cerca del mar o arriba mirando el maravilloso panorámico del Mediterráneo hacia las costas calabreses, porque se ve la última punta del pie de la bota, es lo que vamos a ver delante de Taormina. Encima de Taormina, para quienes quieren quedarse en Taormina y hacer excursiones, desde aquí se puede ir al Monte Etna, que ya lo vimos, al volcán Monte Etna, a Castel Mola, que queda encima, que es lo que estamos viendo acá. Son pueblitos arriba, arriba, arriba. Y si no, vamos a ir a recorrernos los burgos más hermosos de Italia, uno de los burgos, entre estos Sávoca. Pero ¿qué hace que Sávoca sea hermoso? La verdad es que cuando Francis Ford Coppola decidió de filmar algunas escenas de El Padrino, aquí es a Corleone, que se apenas casado con su esposa, y en el famoso bar de Sávoca es donde él va a pedir la mano de esta chica, y es ahí donde el padre contrata este matrimonio. Entonces, la escena de Sávoca, posteriormente, para los que han visto El Padrino, también luego él tiene su esposa americana y la lleva allí a ver. Entonces, hay varios lugares de Sávoca que no regresa. Pero también Forza d'Agro es otro pueblito. Ustedes están al frente de nada, porque es el Mediterráneo. Si tuviéramos la posibilidad y la vista supersónica de Superman, lo que íbamos a ver son las costas africanas. Entonces, estos son pueblos para ir a visitar, para ir a hacernos una tarde. No hay mucho que hacerle, pero es vivir lo que alguien me dijo, es la verdadera Sicilia. Taormina es turística, VIP, lujo, joyas, boutique, pero vamos a conocer la verdadera Sicilia de estos pequeños, estando en una ciudad importante como Taormina. Rápidamente les muestro esta ciudad que es muy importante. Es el puerto natural más importante de Sicilia, donde nos llegan todos los cruceros. Entonces, en algunas ocasiones en Estados Unidos, hablando, me decía, es que Sicilia es horrible. ¿Cómo le pueden decir a alguien que su familia es siciliana que Sicilia es horrible? Pues lógicamente tú tienes que decir, ¿qué visitó en Sicilia? Es que llegamos en el crucero a Messina y es horrible. Entonces vamos, dicen, Sicilia no tiene. Sicilia es donde llegan los cruceros. Lastimosamente, al inicio del 1900 hubo un terremoto y destruyó el centro histórico, el maravilloso centro histórico de Messina. No quedó nada. Entonces, ¿quién va a encontrar una ciudad? No digo moderna, porque moderna sería llamarlo mucho,
pero pues para nosotros que vivimos de 20 siglos atrás, una ciudad construida al inicio del 900, es una ciudad moderna que pues no tiene el encanto que tienen las otras ciudades. Entonces muchas personas llegan al crucero y dicen, me bajo, no pago ningún tour y voy a visitar por mi cuenta. Messina es el caso que la gente no tiene que hacer. Sí o sí, si quieren conocer algo de Sicilia, de lo que les he mostrado, pues hay que tomar una excursión en el día para volver al barco. Entonces, ténganlo presente para quien quieren ir. Entre Taormina y Messina vamos a encontrar le Gole de Alcántara, las gargantas de Alcántara, para hacer excursiones como esta. De verano, sobre todo, las aconsejamos de trekking en el agua. Es verdaderamente una experiencia muy interesante. Es una idea. ¿Qué tenemos acá? Nos vamos para Piazza Armerina. Dijimos que esto es Grecia, Grecia antigua, Grecia, bla. Pero de romano, ¿qué tiene esto? Pues aquí vamos a Plaza Armerina o Piazza Armerina, que es una ciudad, así se llama, donde vamos a encontrar Villa del Casale. Resulta que Sicilia en el periodo romano era muy importante y pues estaban los grandes hombres de negocios y que tenían de negocios. En particular tenía el negocio de los animales. Entonces se dice que esta maravillosa villa romana tal vez en una gran tormenta fue sepultada por tanta tierra que no se pudo saber. Con el tiempo, un agricultor de la zona empezó a ver qué podía encontrar, porque estaba metiendo unos tubos, y se empezó a descubrir esta maravillosa villa Se encuentra casi en el centro de esto, pero es patrimonio de la humanidad, la villa romana del Casale. Es una villa donde vamos a encontrar los maravillosos frescos. ¿Y qué es lo que nos dice estos frescos? Sencillamente que perteneció a un hombre que comerciaba con el arte. Hay una de los mosaicos más importantes y es el de estas tres mujeres que están eh, como en un concurso de belleza, pero sobre todo van a tener el bikini. Estamos hablando de un periodo muy atrás y no era un concurso de belleza, sencillamente que se concursaba en el deporte. Ya era bastante avanzada en esta parte del deporte. Aquí, estos son mosaicos maravillosos, el color, lo que vale, lo que se logra realizar, lo que se han logrado realizar allí. Entonces, es un lugar patrimonio de la UNESCO que se tiene que visitar absolutamente. Y está dentro. Para ir allí de Agrigento, allí son unas 2 horas y media de ida. De Palermo yo creo que vamos a tener mucho más tiempo y de Catania igual. Hablamos del otro archipiélago, entonces nos ubicamos casi que lateral, diagonal a Palermo, vamos a encontrar las 7 islas del archipiélago de las Islas Eolias. Las islas más importantes son islas volcánicas, Stromboli, el volcán Vulcano, ya lo dice su nombre, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea. Basiludo no se la toma como isla porque es demasiado pequeña. Entonces, aquí tenemos que son patrimonio de la UNESCO, estas maravillosas 7 islas, el archipiélago de las Eolias. Aquí vemos el volcán Stromboli, ven este volcán que salió del mar y lógicamente donde están las casas abajo. Es uno de los lugares para visitar, lógicamente, hacer un recorrido allí. No es de un día, es de al menos una semana, porque quedan bastante distante. Solamente, les digo esto, saliendo de Milazzo, cerca de Messina, para llegar a Salina, donde yo estuve, se me llevaron 5 horas. Y vamos en un ferry rápido, no en un ferry lento. Entonces, lo que aquí vemos es un área natural maravillosa, por eso la UNESCO le ha dado el título de Patrimonio de la Humanidad. ¿Y qué encontramos? Un mar espectacular. Aquí es obligatorio, si queremos recorrer en estos maravillosos lugares, esas playas casi únicas, una barca, un yate y pues
aquí estamos para eso. Ustedes tienen sus consulentes de viajes que pues, sin duda les van a colaborar. Pero tengan en cuenta que aquí no es para 1 o 2 días, porque mientras llegan y sacan la maleta ya les toca regresarse. El recorrido que hice rápidamente acá, ¿no? De Milazzo, Porto Rosa, para ir a visitar las islas, el archipiélago de la Eolia y el archipiélago de las Gades, que son las ya. Aquí necesitamos mínimo 14 noches en barca. Ahora, quien quiere visitar solamente las Eolias que acabamos de ver, pues están los famosos catamaranes que en una semana nos hacemos un recorrido y es para tenerlo en cuenta. Las personas a veces no tienen idea de técnicamente, desde el punto de vista operativo, cómo van a funcionar estas visitas. Digamos que los quiero invitar a ustedes. Hoy y están, espero que estén con una copa de algo en la mano o se estén preparando para la cena, pero digamos que yo los quisiera invitar a un almuerzo, una cena sencilla en mi casa, en Sicilia. Pues vamos a empezar con un antipasto, puede ser una entrada de un arancino. Arancino sería naranja, es como si una naranja rellena, es de arroz, rellena de queso o de carne. Y si no, pues uno de los, para los que no aman la carne y quieren algo más light, podemos hacer la caponata. La caponata es cuando los pobres no tenían para comprar el pez espada o el atún, entonces utilizaban sencillamente la berenjena y hacían de cuenta de tener un misto de pescado en ello. Y vamos a tener que la caponata se hace de los pimentones, la berenjena, los tomates, las olivas, las alcaparras y la zucchina, que son los elementos. Y esto es como un par de pequeñas entradas. Para ir a el plato, el primer plato, el primo piatto, que es la pasta alla norma. Son los macarrones, los rigatoni, con la ricota fresca rociada, lógicamente, en la salsa fresca de tomate. Y si de pronto queremos como hacerle probar, nosotros decimos llamar la atención en nuestra mesa, que tiene que ser rica de cosas, pues podemos hacerles probar el timbalo de pasta. De plato fuerte, o tengo atún o tengo pez espada cocinado a la siciliana. Lógicamente no los puedo dejar ir sin un dulce, entonces aquí tenemos que escoger. Si en la parte de abajo tenemos los cannoli rellenos de ricota fresca dulce con pistachos, por ejemplo, o la típica y famosa casata siciliana. Les cuento esto, dijimos que no existía el azúcar y que el miel, pero cuando ya América se descubrió plantaciones de azúcar y llega de caña, viene el azúcar, empezamos a traerlo. Sicilia es el lugar de toda Europa donde existen más títulos nobiliarios aristocráticos. Entonces, entre los aristocráticos se tenía que hacer ver quién tenía más dinero. Entonces, pues se ofrecía un dulce, pero para hacer no, y el azúcar era demasiado cara, y para hacer ver que teníamos más dinero, pues echábamos el doble del azúcar y de allí salen estos dulces, estos postres, llamemos sicilianos, donde la riqueza es en el dulce. Esto es como una pequeña cena que podría hacer en mi casa, invitarlos. Lógicamente, lleven el estómago bien preparado para comer, porque un siciliano, si lo quieres hacer contento, sobre todo un italiano, es tienes que comer y te van a decir mangia, mangia, o sea, hay para comer. Y recordemos que en la Segunda Guerra Mundial fue Italia pasó el hambre, fue un país que perdió la guerra y lo que las personas quieren recordar con una buena cena es que hoy tenemos para comer y lo vamos a ofrecer a nuestros amigos. Ustedes dirán, ¿todos los días comen eso? No, sencillamente vinieron ustedes a mi casa y les quiero mostrar esto, que los estoy hospedando y quiero agasajarlos con lo mejor que tengo. Lógicamente, ese día sacaré el mejor mantel, los cubiertos, los platos mejores. No me puedo quedar sin los vinos. Ya hablamos de lo del Marsala, pero pues la región está llena de vinos. Entonces, los grandes vinos blancos, los rosé, los tintos,
y ténganle cuidado al tinto o al vino rojo, como decimos nosotros, el Nero d'Avola, porque es un vino bastante, digamos, con cuerpo. En la parte enológica, lógicamente, el vino, muchas personas dicen, ese vino no me gustó. Tengan presente esto. Yo soy un sommelier y les explico, no es que el vino sea bueno o que el vino sea malo, para los que no conocen, es que cada paladar es diferente. Entonces, depende de lo que nos guste. Y muchas personas habitualmente toman una copa de vino y luego pasan todo el tiempo y dicen, el vino me emborrachó, el vino. Tengan presente que muchas veces necesitamos comer algo al pie del vino para que el vino nos dé toda su especialidad, para no solamente el buque que vamos a tener, sino que nos ofrezca verdaderamente todos sus mejores elementos. Entonces, por ello hay que saber cuándo tomarlo y cuándo no tomarlo, en particular los vinos sicilianos. Bueno, aquí estamos con, digamos que un itinerario hipotético de lo que nosotros hemos visto en esta presentación y es un recorrido que estamos haciendo alrededor. No hemos entrado demasiado. La isla, lo repito, para los que de pronto no escucharon al inicio, es la isla más grande del Mediterráneo. Es una isla que tiene más de 5 millones de personas, tiene más población que Ecuador. Es una isla que tiene 3 aeropuertos, en particular 2 aeropuertos internacionales. ¿Para qué nos sirve esto? Porque estos son aeropuertos que reciben vuelos, algunos intercontinentales, pero sobre todo europeos, de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Eh, entonces, para los que viajan de Latinoamérica hacia allá, hay conexión con Múnich, con Londres, con Madrid, con Barcelona, con París, con Bruselas, con Ámsterdam. Eso es lo interesante. Este no es un destino complemento, por eso les coloqué que lo que hemos visto, sin incluir las islas, nos va a llevar para un 14 o 15 días si queremos hacer unas vacaciones. Entonces, no la complementen Sicilia con otra cosa. Sicilia merece ir directamente por lo que es la isla. Es la isla donde la historia se hizo allí, no la historia pasó, la historia se hizo en esta isla. Pues espero que les haya gustado, que todavía no se me hayan dormido, les haya venido apetito y pues les quiero agradecer muchísimo.